Estaba preparando comida para el domingo cuando Esperanza llegó a casa con cara seria. Mi hija me miró de una manera extraña, como quien va a dar una noticia que duele. Mamá, sobre la boda de Francisco, Guadalupe y su familia piensan que sería mejor si tú no fueras al salón principal. Sería solo en la fiesta después. Sus palabras me pegaron como un rayo en el pecho. Yo, que crié a Francisco sola después de que su padre se fue, que trabajé de empleada doméstica para pagar sus estudios, ahora era un problema en la propia boda de mi hijo. Carmen, la muchacha que trabaja en su oficina, ya había cancelado nuestras pláticas sobre los preparativos 3 veces esa semana. Ahora entendía por qué. Soy Dolores Ramírez, tengo 67 años y di toda mi vida por mis 2 hijos. Me levanto a las 5 de la mañana desde hace 15 años para trabajar en 3 casas diferentes, siempre pensando en el futuro de ellos. Francisco estudió para hacer planos de casas, tiene una oficina bonita en el centro de la ciudad, pero todavía necesita mi ayuda cada mes con dinero. Esperanza es doctora y también depende de lo que yo puedo juntar para ella. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio. Solo quería verlos felices. Pero ahora parece que mi presencia en la boda más importante de la vida de mi hijo sería una vergüenza para la familia rica de la novia. Esa palabra se quedó sonando en mi cabeza como una bofetada en la cara. Traté de platicar con Esperanza, preguntarle si ella estaba de acuerdo con eso. Volteó la cara y murmuró: «Es solo por un día, mamá. Después todo vuelve a ser normal». ¿Normal? Como si humillar a tu propia madre fuera normal. Pensé en todas las noches que me quedé despierta cuando eran chiquitos, en las veces que vendí mis cosas para comprar medicina cuando estaban enfermos, en los fines de semana que trabajé extra para pagar las cosas que querían. Jesús, el amigo de Francisco desde la escuela, me saludó con cariño en el mercado 2 días antes, platicando de lo emocionado que estaba por la boda. Ni sabía que yo no sería bienvenida. Pero lo que ellos no sabían era que ya no era la misma mujer que agachaba la cabeza para todo. La familia de Guadalupe viene de Polanco, de esas familias que se creen mucho porque tienen dinero desde hace generaciones. Su papá, Miguel Herrera, es dueño de varias tiendas de autos de lujo. Su mamá, Rosa María, siempre me vio como si fuera algo sucio que se hubiera pegado en su zapato. Desde que Francisco empezó a salir con Guadalupe, hace 3 años, siempre sentí que me miraban raro. Pero mi hijo estaba enamorado, y yo pensé que con el tiempo me aceptarían. Qué equivocada estuve. El problema empezó hace un mes, cuando fuimos todos a elegir el menú para la boda. Francisco me había invitado, porque quería que diera mi opinión sobre la comida. Llegamos al restaurante La Casa de Toño, un lugar muy elegante donde solo van personas con mucho dinero. Rosa María ya estaba ahí con Guadalupe, y cuando me vio llegar, puso una cara como si hubiera comido algo amargo. Durante toda la reunión me ignoró completamente, solo le hablaba a Francisco y a Esperanza. Cuando opiné sobre un platillo, me miró y dijo: «Bueno, supongo que cada quien tiene gustos diferentes según su experiencia». La manera en que dijo experiencia me hizo sentir chiquita, como si no tuviera derecho a estar ahí. Francisco no dijo nada para defenderme. Mi propio hijo se quedó callado mientras esa mujer me humillaba frente a todos. Esperanza también se hizo la que no escuchó. Ese día regresé a casa llorando, pero pensé que había sido solo un mal momento. No sabía que era solo el principio de lo que vendría. Una semana después, Guadalupe vino a visitarme sola. Llegó muy arreglada, con esas uñas largas que nunca en su vida han tocado agua con jabón para lavar trastes. Se sentó en mi sillón como si le diera asco y me dijo con una sonrisa falsa: «Doña Dolores, quería platicarle sobre la boda. Sabemos que usted ha trabajado muy duro toda su vida y no queremos que se sienta incómoda entre tantas personas que no conoce». Se hizo la preocupada, como si me estuviera haciendo un favor. «La iglesia está bien, por supuesto, pero para la recepción pensábamos que sería mejor si usted viniera más tarde, cuando sea la fiesta para toda la familia extendida». Lo que realmente me estaba diciendo era que no quería que sus invitados de sociedad me vieran sentada en la mesa principal.
que una empleada doméstica no cabía en su boda de revista. Me quedé tan sorprendida que no supe qué contestar. Ella siguió hablando, explicando que habían hecho una mesa especial para mí en la fiesta de después, con personas más de mi ambiente. Personas de mi ambiente, como si fuera una criminal que no puede juntarse con gente decente. Cuando Francisco llegó esa tarde, le conté lo que había pasado. Esperaba que se enojara, que defendiera a su madre, pero lo que me dijo me quebró el corazón por dentro. Mamá, Guadalupe tiene razón. No queremos que te sientas incómoda. Es mejor así. Mi propio hijo estaba de acuerdo con que su madre fuera tratada como ciudadana de segunda clase en su propia boda. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, viendo las fotos de cuando mis hijos eran chiquitos. Francisco con su uniforme de la escuela, que yo planché todos los días durante 6 años. Esperanza con su bata de graduación de doctora, que yo pagué vendiendo mi máquina de coser. Todas esas memorias que antes me daban felicidad, ahora me dolían como espinas en el pecho. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Francisco. Ya no me visitaba seguido como antes. Esperanza llegaba, comía lo que yo le preparaba y se iba sin platicar conmigo. Me sentía invisible en mi propia casa. Rita, mi vecina, se dio cuenta de que algo malo me pasaba. Dolores, me dijo, te veo muy triste. ¿Qué tienes? Cuando le conté, se enojó mucho. Eso está muy mal, después de todo lo que has hecho por ellos. Una tarde decidí ir a la oficina de Francisco. Pensé que si hablábamos sin Guadalupe de por medio, podríamos arreglar las cosas. Su secretaria, Carmen, me dijo que estaba ocupado, pero yo sabía que estaba ahí porque había visto su coche en la calle. Me senté en la sala de espera como cualquier cliente. Después de 2 horas, finalmente salió. Me vio y puso cara de molesto. «Mamá, ¿qué haces aquí? Estoy trabajando». «Francisco», le dije, «necesito hablar contigo sobre la boda. No me parece justo lo que están haciendo». Él suspiró como si fuera una carga muy pesada. «Mamá, ya hablamos de esto. No entiendes lo importante que es esta boda para mi carrera. Los socios de mi oficina van a estar ahí, los clientes importantes de Guadalupe. No puedo arriesgar mi futuro por un capricho. Tuyo». ¿Un capricho? Querer estar presente en la boda de mi hijo era un capricho. Todo lo que yo había sacrificado por él, todos los trabajos extras que había hecho para que estudiara, todo eso valía menos que la opinión de unos extraños. «Hijo», le dije con la voz quebrada, «yo no soy una vergüenza, soy tu madre. Soy la que te llevó en brazos cuando tenías fiebre. Soy la que vendió hasta mis aretes para que pudieras terminar la carrera». «Mamá, ya basta», me dijo con frialdad. «No puedes siempre estar echándome en cara lo que hiciste. Eras mi madre. Era tu obligación. Su obligación. Todo mi amor, toda mi vida dedicada a él, era solo una obligación. Como si hubiera sido un trabajo que alguien me había pagado para hacer». Me fui de su oficina con el corazón hecho pedazos. En el camión de regreso a casa, una señora mayor que iba sentada junto a mí me preguntó si me sentía bien. Yo estaba llorando sin darme cuenta. «Mijita», me dijo, «¿qué le pasa?» Le conté todo. Ella movió la cabeza con tristeza. «Los hijos de ahora no saben lo que cuesta criar a un hijo. Nada más recuerdan cuando les decimos que no». Al día siguiente, Esperanza llegó con una caja de galletas, como si eso fuera a arreglar todo. Se sentó conmigo en la cocina y trató de explicarme por qué había hecho bien en apoyar a su hermano. «Mamá, tienes que entender. Francisco está construyendo un negocio importante. Estos contactos lo pueden ayudar mucho. Es solo una boda, no es el fin del mundo». «Para mí sí es el fin del mundo», le respondí. «Es la boda de mi hijo y me están tratando como si fuera una desconocida». Esperanza suspiró. «Exageras, mamá. Vas a estar en la fiesta después, vas a comer igual, vas a bailar igual. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia era que me estaban diciendo que no era suficientemente buena para sentarme junto a mi propio hijo en el día más importante de su vida. Pero ella no lo entendía, o no quería entenderlo. Esa semana me la pasé sola, dándole vueltas y vueltas al mismo pensamiento. Recordé cuando Francisco era chiquito y los otros niños lo molestaban porque su papá se había ido. Yo lo abrazaba y le decía: no importa lo que digan los demás, mi amor. Lo único que importa es que nos tenemos uno al otro. Ahora él era el que se avergonzaba de mí. Recordé cuando Esperanza estaba en la universidad y no tenía dinero para los libros. Yo trabajé limpiando oficinas de noche para conseguir el dinero extra. Me quedé sin dormir muchos meses, pero lo hice con gusto porque era para ella. Ahora ella pensaba que yo exageraba por querer estar presente en la boda de su hermano. Llamé a mi hermana Teresa, que vive en Guadalajara. Le conté todo lo que había pasado. Dolores, me dijo, esos hijos tuyos se volvieron unos malagradecidos. Pero tú tienes que hacer algo. No puedes dejar que te traten así. Yo le dije que no sabía qué hacer, que tenía miedo de perder a mis hijos para siempre. Mijita, me respondió, ya los perdiste, solo que no te has dado cuenta. Sus palabras me quedaron sonando toda la noche. ¿Era verdad que ya había perdido a mis hijos? ¿Cuándo había pasado? ¿En qué momento el amor se había vuelto solo conveniencia? 3 días antes de la boda, Francisco me llamó. Pensé que había cambiado de opinión, que venía a pedirme perdón. Pero lo que me dijo fue peor. Mamá, olvidé decirte. Guadalupe compró un vestido para que te pongas en la fiesta. Es azul marino, muy elegante. Te va a quedar muy bien. Un vestido. Me estaba comprando. Un uniforme para que no desentonara con su fiesta, como si fuera una empleada más del evento. No lo necesito, le dije. Tengo vestidos bonitos. Mamá, por favor, me suplicó. Es un favor que te pido, para que todo salga perfecto. Todo salga perfecto. Su boda iba a salir perfecto solo si su madre obedecía las reglas de la novia y se ponía el disfraz que le habían comprado. Esa noche, sola en mi cuarto, abrí mi ropero y saqué mi vestido verde, ese que me compré cuando Esperanza se graduó. De doctora. Era bonito, elegante y me hacía sentir digna. Me lo probé frente al espejo. Me veía bien, me veía como lo que soy, una mujer que ha trabajado duro toda su vida, que ha amado a sus hijos más que a sí misma, que merece respeto. En ese momento tomé una decisión. No me iba a poner el disfraz que me habían comprado. No iba a ir a esconderme en una fiesta de segunda clase. Si no era suficientemente buena para la boda de mi hijo, entonces no iba a ir para nada. Pero después pensé en Vinicius, mi nieto de 16 años. Él sí me quiere de verdad. Siempre me abraza. Cuando me ve, siempre me pregunta cómo estoy. Si yo no iba a la boda, él iba a preguntar por qué. Iba a saber que sus papás habían lastimado a su abuela. No quería que él supiera la clase de personas que eran sus papás. Todavía era muy joven para entender la maldad de los adultos. Viernes en la noche, un día antes de la boda, no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, tomando té y pensando. Pensé en mi mamá, que murió cuando yo tenía 30 años. Ella siempre me decía: Dolores, no dejes que nadie te trate mal, ni siquiera tus hijos. El respeto se gana, pero también se exige. Mi mamá había tenido razón. Había llegado el momento de exigir respeto. A las 5 de la mañana tomé una decisión. Iba a ir a la boda, pero no como la madre avergonzada que se esconde en una mesa del rincón. Iba a ir como lo que soy, la mujer que sacrificó toda su vida por ese hijo. Iba a ir con la cabeza en alto, con mi vestido verde, y si a ellos no les gustaba, que se aguantaran. Porque yo también tengo dignidad, y esa dignidad no está en venta. Me bañé, me peiné con cuidado, me maquillé un poquito, me puse mi vestido verde y mis zapatos negros de tacón bajo. Me vi en el espejo y me gustó lo que vi. Se veía una mujer digna,
una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha sufrido, pero que no se va a dejar pisotear. En mi bolsa metí los papeles que había estado guardando desde hace meses. Papeles que Francisco no sabía que yo tenía. Papeles que iban a cambiar todo. Salí de mi casa a las 10 de la mañana. La boda empezaba a las 11. Tomé un taxi al salón de eventos Los Pinos, donde iba a hacer la ceremonia. Durante el camino, el taxista me preguntó si iba a una fiesta. Sí, le dije. Voy a la boda de mi hijo. ¡Qué bonito!, me dijo. Se ve usted muy elegante. Su hijo debe estar muy orgulloso. Si él supiera, pensé, si supiera que su hijo se avergüenza de ella. Cuando llegué al salón, ya había mucha gente afuera. Reconocí a varios familiares de Guadalupe, todos muy arreglados, muy elegantes. Cuando me vieron, algunas personas me saludaron con cortesía, pero noté cómo me miraban de arriba a abajo, como evaluándome. Rosa María estaba en la entrada, recibiendo a los invitados. Cuando me vio, su cara cambió. Se acercó a mí rápidamente. «Doña Dolores», me dijo con voz bajita, «pensé que usted venía más tarde, a la fiesta». «No», le respondí con voz firme, «vengo a la boda de mi hijo. Soy su madre». Ella se puso nerviosa. «Es que, bueno, su lugar está reservado para más tarde». «Mi lugar», le dije mirándola directo a los ojos, «está junto a mi hijo. Soy la madre del novio». En ese momento llegó Francisco. Traía su traje negro. Se veía muy guapo. Pero cuando me vio, su cara se puso pálida. «Mamá», me dijo acercándose, «¿qué haces aquí? Quedamos en que venías después». «No», le dije. «Tú quedaste en que yo vendría después. Yo nunca estuve de acuerdo». Guadalupe apareció de la nada, toda vestida de blanco, muy bonita, pero con cara de furia cuando me vio. «Francisco», le susurró, pero yo alcancé a oír. Habíamos acordado que esto no iba a pasar. «Guadalupe», le dije con voz calmada pero firme, «soy la madre del novio. Tengo derecho a estar aquí». Ella me miró con desprecio. «Señora, esto es nuestro día especial. No puede venir a arruinarlo con sus dramas». Mis dramas. Mi dolor de madre era un drama para ella. En ese momento supe que tenía razón, que esa gente nunca me iba a respetar, nunca me iba a ver como una igual. Para ellos siempre iba a ser la empleada doméstica que no sabía su lugar. Pero también supe que ya no me importaba lo que pensaran. Lo único que me importaba era recuperar mi dignidad. «Francisco», le dije a mi hijo, «necesito hablar contigo, en privado». Él miró a Guadalupe como pidiendo permiso. Ella asintió con la cabeza, pero su mirada me prometía problemas. Caminamos hacia un rincón más silencioso del salón. «Hijo», le dije, «una vez más. Te pregunto, ¿de verdad quieres que tu madre no esté en tu boda?» Él suspiró. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Ya está todo arreglado». «Lo que está arreglado», le dije, «es que me traten como si fuera menos que las otras madres. ¿Eso te parece bien?» Francisco volteó a ver hacia donde estaba Guadalupe, que nos observaba desde lejos. «Mamá», me dijo, «ella tiene razón. Sus invitados son muy diferentes a nosotros. Tú no te vas a sentir cómoda». «¿Diferentes cómo?», le pregunté. ¿Porque tienen más dinero? ¿Porque no trabajaron de empleadas domésticas para sacar adelante a sus hijos? Mi hijo se quedó callado. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Vergüenza. No vergüenza de su novia o de sus invitados, sino vergüenza de mí, de su propia madre. En ese momento entendí que Teresa había tenido razón. Ya había perdido a mi hijo, solo que no me había dado cuenta. Saqué de mi bolsa los papeles que había llevado. «Francisco», le dije, «traje algo para ti. Un regalo de bodas». Cuando vio los documentos, su cara cambió. Reconoció lo que eran. Eran todos los papeles de los préstamos que había firmado por él, todas las deudas que yo había pagado, todos los gastos que había hecho para que él llegara a ser el hombre exitoso que era hoy. «¿Qué es esto, mamá?», me preguntó, aunque ya sabía la respuesta.
Es la cuenta de todo lo que gasté en ti durante 15 años, le dije. 230,000 pesos. Dinero que saqué trabajando de empleada doméstica, esa profesión que tanto te avergüenza. Francisco. Miró los papeles con cara de pánico. Mamá, ¿por qué me traes esto aquí? ¿Qué quieres? No quiero nada, le dije con voz tranquila. Solo quiero que sepas el precio que pagué por verte convertido en un hombre que se avergüenza de su madre. En ese momento se acercó Esperanza, que había visto que estábamos hablando. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Le enseñé los papeles. Ella también se puso pálida. Mamá, ¿para qué traes eso? Ya sabemos que nos ayudaste mucho. ¿Ayudar?, le dije. ¿Le llamas ayuda a que una madre se sacrifique por sus hijos? Porque para ustedes parece que fue mi obligación, no mi amor. La ceremonia estaba por empezar. Los invitados ya estaban entrando al salón. Guadalupe se acercó a nosotros, claramente molesta. ¿Ya terminaron con su conversación familiar?, preguntó con sarcasmo. Tenemos que empezar la ceremonia. Me acerqué a ella y le dije, Guadalupe, vas a casarte con mi hijo. Eso te hace parte de mi familia, te guste o no. Puedes tratarme con respeto o puedes seguir tratándome como si fuera tu sirvienta, pero no voy a permitir que me humilles en el día de la boda de mi propio hijo. Ella se rió. Señora, usted no está en posición de exigir nada. Esta es mi boda y aquí se hace lo que yo digo. Sus palabras fueron como una bofetada, pero en lugar de dolerme, me dieron fuerza, porque por fin había mostrado su verdadero carácter frente a Francisco. Por fin él iba a ver qué clase de mujer era la que había escogido como esposa. Miré a Francisco, esperando que defendiera a su madre, esperando que le dijera a su novia que no me podía hablar así. Pero lo que hizo me quebró el corazón para siempre. Se acercó a mí y me dijo, Mamá, por favor, no arruines mi boda. Vete a casa. Te hablo después. Mi propio hijo me estaba echando de su boda. Después de todo lo que había hecho por él, después de todos los sacrificios, él elegía a esa mujer sobre su propia madre. En ese momento supe que ya no tenía nada que perder, que la relación con mis hijos ya estaba rota y no había sido por mi culpa. Está bien, le dije con voz tranquila. Me voy, pero antes quiero darte mi regalo de verdad. Saqué otro papel de mi bolsa. Era un documento legal. Francisco, todos estos años firmé como aval de tus deudas. Tu casa, tu carro, tu oficina, todo tiene mi firma de respaldo. Hoy en la mañana cancelé todas esas responsabilidades. A partir de ahora, tú te haces cargo de tus propias deudas. La cara de Francisco se puso blanca. Mamá, ¿qué hiciste? Lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, le respondí. Enseñarte que las acciones tienen consecuencias, que lastimar a tu madre también tiene un precio. Esperanza se acercó corriendo. Mamá, ¿estás loca? ¿Cómo le vas a hacer eso a Francisco el día de su boda? No le estoy haciendo nada, le dije. Solo lo estoy tratando como él me trata a mí, como una extraña. Guadalupe estaba furiosa. Esto es chantaje. Francisco, haz algo. Pero Francisco estaba leyendo el documento, calculando en su cabeza lo que esto significaba para él. Sin mi respaldo financiero, él no iba a poder mantener su estilo de vida. Sin mis avales, los bancos le iban a exigir garantías que él no tenía. Mamá, me suplicó, no puedes hacerme esto. Mi negocio depende de esos avales. Tu negocio, le dije, dependía del sacrificio de una empleada doméstica. Ahora va a depender de ti y de tu esposa rica. A ver si ella está dispuesta a sacrificarse por ti como yo lo hice. Caminé hacia la salida del salón. Varios invitados me miraron con curiosidad, preguntándose qué había pasado. En la puerta me encontré con Vinicius, mi nieto querido. Abuela, me dijo, ¿por qué te vas? ¿No vas a estar en la boda de mi papá? Lo abracé fuerte. Mi amor, le dije. A veces los adultos toman decisiones que lastiman. Tu papá decidió que era más importante quedar bien con otras personas que respetar a su mamá. Algún día, cuando seas grande, entenderás. El niño se veía confundido.
Pero abuela, tú siempre has estado en todo lo importante de la familia. Sí, mi amor, le dije con lágrimas en los ojos, pero parece que ya no soy importante para la familia. Lo besé en la frente. Te amo mucho, Vinicius. Nunca lo olvides. Salí del salón con la cabeza en alto. Afuera me esperaba el mismo taxi que me había traído. ¿Ya se acabó la boda, señora?, me preguntó el chofer. Para mí sí, le respondí. Para mí sí se acabó. Durante el camino a casa, lloré en silencio. No por tristeza, sino por alivio. Por fin había dejado de fingir que tenía una familia que me amaba. Por fin había dejado de rogarles cariño a personas que solo me veían como una empleada conveniente. Por fin había recuperado mi dignidad, aunque me costara perder a mis hijos. Cuando llegué a mi casa, me cambié de ropa y me senté en la cocina a tomar un té. En la mesa estaba la tarjeta de invitación a la boda, con una foto de Francisco y Guadalupe sonriendo. Los miré y pensé, que sean felices con su vida perfecta, pero que sean felices sin mi sacrificio, sin mi dolor, sin mi silencio. Rita, mi vecina, tocó la puerta 1 hora después. Dolores, ¿qué pasó? Te vi llegar muy temprano. Le conté todo. Ella me abrazó y lloró conmigo. Hiciste lo correcto, me dijo. Nadie tiene derecho a tratarte así, ni siquiera tus hijos. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, que había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz conmigo misma, porque había elegido mi dignidad sobre su comodidad. Había elegido respetarme a mí misma, aunque ellos no me respetaran. A las 11 de la noche sonó mi teléfono. Era Francisco. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesitamos hablar». «No», le respondí. «Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar. Disfruta tu luna de miel». Y colgué el teléfono. Me levanté y fui a la ventana. Afuera estaba lloviendo. La lluvia siempre me ha dado paz. Miré las gotas caer y pensé que era como si el cielo estuviera lavando todo lo malo que había pasado, como si fuera una señal de que podía empezar de nuevo. En mi corazón sabía que vendrían tiempos difíciles, que Francisco y Esperanza iban a tratar de convencerme de que volviera a ser la madre de antes, la que daba todo y no pedía nada. Pero también sabía que ya no iba a ser esa mujer nunca más, que había aprendido algo muy importante, que el amor no puede ser solo de un lado, y que el respeto no es un favor que se pide, sino un derecho que se exige. Me dormí pensando en mi mamá, en lo que me había enseñado sobre la dignidad. En algún lugar, ella estaba orgullosa de mí. Por fin había aprendido la lección más importante, que amarse a uno mismo no es egoísmo, sino supervivencia. Los días siguientes fueron los más duros de toda mi vida. Me quedé en casa, sin ganas de salir, sin ganas de hacer nada. Cada vez que sonaba el teléfono me temblaba el corazón, pensando que podía ser Francisco llamando para pedirme perdón. Pero pasaron 3 días y nada. Esperanza tampoco se comunicó conmigo. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Como si después de 67 años de vida ya no fuera importante para nadie. Rita venía a verme todos los días. Me traía comida porque sabía que yo no tenía ganas de cocinar. «Dolores», me decía, «tienes que comer algo. No puedes enfermarte por culpa de esos desagradecidos». Pero la comida me sabía a nada. Todo me recordaba a mis hijos. El caldo de pollo que le hacía a Francisco cuando estaba gripado. Los tamales que preparaba para los cumpleaños de Esperanza. Hasta el azúcar del café me recordaba las veces que me quedé sin comprar dulce para mí para poder darles a ellos. El miércoles en la mañana sonó el teléfono. Era Vinicius, mi nieto. «Abuela», me dijo con su voz de muchacho, «papá dice que estás enojada con nosotros, ¿es cierto?». El pobre niño no entendía lo que había pasado. «No estoy enojada contigo, mi amor», le dije tratando de que no se me quebrara la voz.
Nunca podría estar enojada contigo. Entonces, ven a verme, me pidió. Te extraño mucho. Mi corazón se partió en pedazos. Quería correr a abrazarlo, pero sabía que si iba a casa de Francisco, me iban a seguir tratando. Mal, mi amor, le expliqué. Las cosas con tus papás están complicadas ahorita, pero en cuanto se arreglen, vengo a verte. ¿Prometes?, me preguntó. Te prometo, le dije, aunque en mi corazón sabía que tal vez esa promesa no la iba a poder cumplir. Después de 1900 colgar me puse a llorar como no había llorado en años, porque una cosa era perder a mis hijos ingratos, pero perder a mi nieto inocente era algo que no me cabía en el pecho. Esa tarde me puse a revisar las fotos viejas que tengo guardadas en una caja de zapatos. Ahí estaba Francisco a los 5 años, con su overol azul y sus zapatos rotos, el día que lo llevé a su primer día de escuela. Yo había trabajado 2 semanas de noches extras para comprarle ese overol. En la foto se veía tan feliz, tan orgulloso de su ropa nueva. ¿En qué momento ese niño inocente se convirtió en el hombre que se avergonzaba de su madre? Encontré otra foto de Esperanza el día que se graduó de la preparatoria. Yo estaba parada junto a ella, con mi vestido amarillo que era el único bueno que tenía. Se veía que estaba gorda porque trabajaba de noche y comía mal, pero mi cara brillaba de felicidad. Esperanza tenía 18 años y era la primera persona en nuestra familia que iba a entrar a la universidad. Esa noche celebramos con tacos de la esquina porque era lo único que podíamos pagar, pero éramos las 2 mujeres más felices del mundo. Me acordé de esa época cuando Esperanza estudiaba medicina. Eran 6 años muy duros. Yo trabajaba en 3 casas diferentes. En la mañana en casa de la señora Mercedes, en la tarde en casa del ingeniero Ramón y los fines de semana en casa de los señores López. Llegaba a mi casa a las 9 de la noche, muerta de cansancio, pero siempre le preguntaba a Esperanza cómo le había ido en la escuela. Los libros de medicina costaban mucho dinero. Recuerdo que una vez Esperanza necesitaba un libro que costaba 500 pesos. En esa época 500 pesos era muchísimo para nosotras. Yo ganaba 1,000 pesos a la semana trabajando en las 3 casas. Le dije que no se preocupara, que íbamos a conseguir el dinero. Esa semana trabajé también de noche, cuidando a una señora enferma. No dormí casi nada durante 5 días, pero conseguí los 500 pesos. Cuando le di el dinero para el libro, Esperanza me abrazó y me dijo: «Mamá, no sé cómo voy a pagarte todo esto». «No me tienes que pagar nada», le respondí. «Solo quiero que seas feliz y que tengas una carrera bonita». Ahora me pregunto si ella se acuerda de esa conversación, si se acuerda de todas las noches que no dormí para que ella pudiera estudiar. También me acordé de cuando Francisco decidió estudiar arquitectura. Al principio, yo no entendía bien de qué se trataba esa carrera. Pero él me explicó que iba a hacer planos de casas, que iba a ganar mucho dinero, que íbamos a vivir mejor. Yo me emocioné mucho porque veía que mi hijo tenía sueños grandes. Los primeros semestres fueron muy difíciles porque necesitaba materiales especiales, reglas, compases, papel especial para los dibujos. Una vez Francisco me dijo que necesitaba una mesa de dibujo para hacer mejor sus trabajos. Costaba 2,000 pesos. Yo no tenía ese dinero ahorrado, pero sabía lo importante que era para él. Empeñé mi cadena de oro, la única joya que tenía, la que me había regalado mi esposo antes de que se fuera. Con ese dinero le compré la mesa. Francisco se puso muy feliz, me abrazó y me dijo: «Mamá, cuando sea arquitecto famoso te voy a comprar todas las joyas que quieras». Nunca me compró ni siquiera unos aretes baratos, y mi cadena de oro nunca la pude recuperar del empeño. El jueves llegó Carmen, la muchacha que trabajaba en la oficina de Francisco. Se veía incómoda, nerviosa. «Doña Dolores», me dijo, «vengo de parte de Francisco. Me pidió que le trajera esto». Me dio un sobre con dinero. «Son 5,000 pesos», me explicó. «Dice que es para que no se preocupe por nada mientras él arregla las cosas». 5,000 pesos. Como si el dolor de una madre se pudiera curar con dinero. «Dile a Francisco», le dije a Carmen, «que su dinero no lo necesito,
que se lo gaste en su luna de miel. Carmen se quedó sorprendida. Pero doña Dolores, él solo quiere que esté bien. Si quisiera que estuviera bien, le respondí, me habría defendido cuando su esposa me humilló. El dinero no borra el dolor que me causaron. Después de que se fue Carmen, me puse a pensar en todas las veces que Francisco me había dado dinero durante estos años. Siempre me decía, mamá, para que no trabajes tanto. Pero ahora me daba cuenta de que no era generosidad. Era culpa. Me daba dinero para no sentirse mal por no darme amor. Para no tener que visitarme seguido, para no tener que preocuparse por mí de verdad. El viernes me armé de valor y decidí salir a hacer mis compras al mercado. No podía quedarme encerrada para siempre. En el mercado me encontré con doña Rosa, una señora que conocía desde hace muchos años. Dolores, me dijo, me contaron que Francisco se casó. ¿Cómo estuvo la boda? No supe qué contestarle. No podía decirle la verdad porque me daba mucha pena. Estuvo bonita, le mentí. Guadalupe es una muchacha muy educada. Doña Rosa siguió preguntándome detalles de la boda. ¿Qué comieron? ¿Cómo estuvo la música? Si bailé con Francisco. Cada pregunta era como un martillazo en mi corazón. Tuve que inventarme todo para no quedar como la madre rechazada que en realidad era. Se veían muy felices, le dije. Espero que les vaya muy bien. Al menos eso, último no era mentira. A pesar de todo, sí quería que Francisco fuera feliz, aunque ya no fuera conmigo. Cuando llegué a casa encontré a Esperanza esperándome en la puerta. Se veía cansada, como si no hubiera dormido bien. Mamá, me dijo, necesitamos hablar. La hice pasar. Le preparé un café como siempre había hecho. Nos sentamos en la mesa de la cocina, en los mismos lugares donde habíamos desayunado juntas tantos años. Mamá, empezó Esperanza, lo que hiciste el día de la boda estuvo muy mal. Francisco está desesperado. Los bancos ya lo están buscando. Que se haga responsable de sus deudas, le respondí, como cualquier adulto normal. Pero mamá, insistió, tú sabías que él dependía de esos avales. Era muy cruel quitárselos, justo el día de su boda. ¿Cruel?, le pregunté. ¿Y no fue cruel que me echaran de la boda de mi propio hijo? ¿No fue cruel que me trataran como si fuera una empleada que estorba? Esperanza suspiró. Mamá, ya sé que estuvo mal como te trataron, pero 2 errores no hacen un acierto. Podrías haber esperado a después de la luna de miel para hacer eso. Me dolió mucho que mi propia hija no entendiera por qué había hecho lo que hice. Esperanza, le dije, toda mi vida esperé el momento correcto para exigir respeto. Siempre. Había una excusa, que Francisco estaba estudiando, que estaba empezando su negocio, que estaba construyendo su futuro. ¿Cuándo iba a ser el momento correcto? ¿Cuándo ya estuviera muerta? Es que no es solo Francisco el que se ve afectado, me explicó Esperanza. Guadalupe también está muy mal. Sus papás están furiosos. Dicen que nosotros somos una familia problemática. ¿Y qué te importa lo que piensen los papás de Guadalupe?, le pregunté. ¿También tú te avergüenzas de mí? Esperanza se quedó callada por un momento muy largo, demasiado largo. En ese silencio yo tuve mi respuesta. Mi propia hija, la que había criado sola, la que había sacado adelante con tanto sacrificio, también se avergonzaba de mí. No es que me avergüence, mamá, dijo finalmente. Es que las cosas son complicadas. Mi trabajo, mis colegas, todos conocen a Francisco y a Guadalupe. Si hay problemas familiares, puede afectar mi reputación también. Su reputación. Mi hija se preocupaba más por su reputación que por los sentimientos de su madre. Esperanza, le dije con voz muy calmada, ¿tú qué opinas de lo que me hicieron en la boda? Que estuvo mal, reconoció, pero que tú también exageraste. Podríamos haber hablado en familia, llegado a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, le pregunté. ¿Cómo qué? ¿Que me pusiera el vestido que me compraron y me sentara calladita en mi mesa del rincón? ¿Que sonriera mientras me humillaban?
Mamá, no era para tanto, me dijo. Era solo una boda, un día nada más. Solo una boda. Para ella, la boda de su hermano era solo un día más. No entendía que para mí era el símbolo de todo. El símbolo de que ya no me veían como familia, sino como un estorbo. El símbolo de que todos mis sacrificios no habían valido la pena. Esperanza, le dije, te voy a preguntar algo y quiero que me contestes con la verdad. ¿Tú me invitarías a tu boda si te casaras? Ella se puso muy nerviosa. Claro que sí. Mamá, eres mi madre. ¿Pero me sentarías en la mesa principal o me esconderías en una fiesta aparte? Esperanza no me contestó. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Entiendo, le dije. Tú también te avergüenzas de mí. También piensas que una empleada doméstica no tiene lugar entre gente educada. No es eso, mamá, trató de explicar. Es que, bueno, hay protocolos sociales. No podemos ignorar las diferencias de clase. Diferencias de clase. Mi propia hija me estaba diciendo que entre ella y yo había diferencias de clase, que yo era de una clase inferior. ¿Sabes qué, Esperanza?, le dije. Tienes razón. Hay diferencias de clase entre nosotras. Yo soy de la clase de gente que trabaja honradamente y sacrifica todo por sus hijos. Tú eres de la clase de gente que se avergüenza de quien la sacó adelante. Esperanza se enojó. Mamá, eso no es justo. Yo te quiero mucho. No, le dije. Tú me quieres cuando no te estorbo, cuando no tienes que explicarle a nadie quién soy, cuando puedes mantenerme escondida en mi casita, dándote dinero y cuidándote cuando te enfermas, pero sin aparecer en tu vida pública. Se levantó de la mesa muy molesta. No voy a seguir discutiendo contigo cuando estás así, me dijo. Cuando se te pase el coraje, hablamos. No se me va a pasar, le respondí. Porque no es coraje, es claridad. Por primera vez en mi vida veo las cosas como realmente son. Después de que se fue Esperanza, me quedé sola en la cocina. Me puse a lavar los platos, pero mientras lo hacía me acordé de todas las veces que había lavado platos para otros. Miles y miles de platos durante 40 años. Platos de casas ajenas, donde yo era solo la empleada que limpiaba y se iba. Pero también platos de mi propia casa, donde criaba a mis hijos soñando con que algún día me valoraran. Me acordé de una época muy difícil, cuando Francisco tenía como 12 años y Esperanza 10. Yo trabajaba en casa de una familia muy rica, los García. La señora García siempre me trataba bien, pero su esposo, el señor García, me veía como si fuera basura. Un día Esperanza se enfermó de gripa y tuve que faltar al trabajo para cuidarla. Cuando regresé al día siguiente, el señor García me regañó muy feo. Rosa María, me dijo, siempre me confundía el nombre. Aquí no se puede faltar así como así. Si no puede cumplir con su trabajo, mejor busque otro. Yo le expliqué que mi hija había estado enferma, que no había tenido opción. Sus problemas familiares no son mi problema, me contestó. Aquí viene a trabajar, no a poner pretextos. Ese día llegué a casa llorando. Francisco y Esperanza me preguntaron qué me pasaba, pero yo no les quise contar. No quería que supieran que su madre era tratada mal. Quería que ellos crecieran sintiendo que su mamá era una mujer respetada, no una empleada humillada. Ahora, me daba cuenta de que tal vez fue un error. Tal vez, si hubieran sabido lo que yo sufría por ellos, me valorarían más. El sábado vino a visitarme mi comadre Isabel. Ella había estado en la boda porque es amiga de la familia desde hace muchos años. Dolores, me dijo, tengo que contarte lo que pasó después de que te fuiste. Se veía muy preocupada. Francisco se puso muy mal. Guadalupe estaba furiosa, pero él se veía más asustado que enojado. Me contó que la ceremonia se había hecho, pero que todo el mundo estaba preguntando por qué la madre del novio se había ido. Que Francisco tuvo que inventar que yo me había sentido mal, que había tenido que ir al médico.
Pero la gente se dio cuenta de que algo raro pasaba, me explicó Isabel, sobre todo cuando se enteraron de lo de los papeles que le diste. ¿Se te enteraron?, le pregunté. Sí, me dijo Isabel. Jesús, el amigo de Francisco, estaba cerca cuando ustedes hablaron. Escuchó todo. Y ya sabes cómo es la gente, las noticias vuelan. Me contó que varios invitados estaban comentando que Francisco dependía económicamente de su madre, que todo lo que tenía se lo había dado yo. Los papás de Guadalupe estaban muy molestos, siguió contando Isabel. Parece que no sabían que Francisco no era tan independiente como presumía. El señor Miguel le dijo a su esposa que iban a tener que investigar mejor la situación financiera de Francisco antes de que se fueran de luna de miel. Esa información me hizo sentir un poquito de satisfacción. No porque quisiera que Francisco sufriera, sino porque por fin la verdad había salido a la luz. Por fin la gente sabía quién había construido realmente el éxito de mi hijo. Por fin sabían que una empleada doméstica había sido la que había hecho posible esa boda elegante. Isabel me dijo que Francisco la había buscado después de la ceremonia. ¿Sabes dónde está mi mamá?, le había preguntado. Necesito hablar con ella urgentemente. Isabel le había dicho que no sabía, pero que tal vez, si él iba a pedirme perdón de corazón, yo lo escucharía. No es tan fácil, le había contestado Francisco. Mi mamá hizo algo muy serio. No sé cómo voy a arreglar esto. ¿Sabes qué me llamó la atención?, me dijo Isabel. Que nunca dijo que se había portado mal contigo. Solo estaba preocupado por las consecuencias para él. No parecía entender que te había lastimado. Eso me confirmó lo que yo ya sabía. Francisco no estaba arrepentido de haberme tratado mal. Solo estaba preocupado porque su acción había tenido consecuencias que él no esperaba. El domingo decidí ir a misa, como siempre había hecho. La iglesia de San José estaba llena, como todos los domingos. Me senté en mi lugar de siempre, en la tercera fila del lado derecho. Durante la misa, traté de concentrarme en las palabras del padre, Miguel, pero mi mente se iba para otro lado. Pensaba en todas las veces que había venido a esa iglesia a pedirle a Dios que cuidara a mis hijos, que los ayudara a salir adelante. Después de la misa, varias señoras se me acercaron. Doña Esperanza, que tiene el mismo nombre que mi hija, me preguntó por la boda de Francisco. ¿Cómo estuvo, Dolores? No te vimos por el barrio después. Otra vez tuve que mentir. No podía decirle a toda la gente de la iglesia que mis hijos me habían humillado. Estuvo muy bonita, le dije. Francisco se veía muy feliz. Pero doña Carmen, que conoce a Isabel, se acercó y me dijo bajito: Dolores, Isabel ya me contó lo que pasó realmente. ¡Qué barbaridad lo que te hicieron tus hijos! Me puse muy roja de la pena. No quería que la gente del barrio supiera mis problemas familiares. Son cosas que pasan, le dije. Ya se van a arreglar. No, mijita, me dijo doña Carmen. Esas cosas no se arreglan solas. Tus hijos necesitan aprender que las madres no somos trapos que se usan y se tiran. Sus palabras me dieron fuerza. Era bueno saber que alguien más entendía lo que yo había vivido, que no toda la gente pensaba que yo había exagerado. Ese domingo en la tarde me puse a limpiar mi casa. No porque estuviera sucia, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Mientras sacudía los muebles encontré una carta que Francisco me había escrito cuando tenía 15 años. Era el Día de las Madres y él había hecho la carta en la escuela. Decía: «Para la mejor mamá del mundo, gracias por todo lo que haces por mí. Cuando sea grande, te voy a cuidar mucho y nunca voy a dejar que nadie te haga daño. Te amo, mamá. Tu hijo Francisco». Leí esa carta una y otra vez. ¿Dónde estaba ese niño que prometía cuidarme? ¿En qué momento se había convertido en el hombre que me echó de su boda? Me puse a llorar sosteniendo esa carta, no por tristeza, sino por rabia. Rabia de haber creído en esas promesas. Rabia de haber criado a un hijo que no sabía cumplir su palabra. También encontré un dibujo que Esperanza había hecho cuando tenía 8 años.
Era un dibujo de las dos, tomadas de la mano, con una casa atrás y un sol arriba. Había escrito, con letra de niña, mi mamá y yo somos las mejores amigas. Esa niña que me había dibujado como su mejor amiga, ahora se avergonzaba de presentarme a sus colegas del hospital. Guardé la carta y el dibujo en la misma caja donde tenía las fotos. Eran recuerdos de lo que mis hijos habían sido, no de lo que eran ahora. Eran recuerdos de cuando me amaban de verdad, antes de que el dinero y la posición social se volvieran más importantes que su madre. Esa noche, antes de dormir, me puse a hacer cuentas. Calculé cuánto dinero había gastado en mis hijos durante 160 todos estos años. No solo los 230,000 pesos de los préstamos de Francisco, sino todo. Las colegiaturas, la ropa, la comida, los medicamentos, los viajes de estudio, las fiestas de graduación. Todo sumaba más de 500,000 pesos. Medio millón de pesos que una empleada doméstica había juntado peso por peso para darle a sus hijos. Pero más que el dinero, pensé en el tiempo. ¿Cuántas horas había trabajado extra? ¿Cuántas noches me había quedado sin dormir? ¿Cuántas veces había comido frijoles para que ellos pudieran comer carne? ¿Cuántas veces me había puesto el mismo vestido viejo para poder comprarles ropa nueva? Todo ese tiempo de mi vida que había dado por ellos y que ellos ahora veían como mi obligación. Me dormí con una decisión muy clara en mi corazón. No iba a permitir que siguieran abusando de mí. No iba a seguir rogando por el cariño de mis hijos. Si querían tenerme en sus vidas, iba a ser con respeto. Si no, iba a vivir mi vida sin ellos, porque había aprendido algo muy importante, que es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Al día siguiente, el lunes, sonó mi teléfono muy temprano. Era Francisco. «Mamá», me dijo con voz cansada, «regresé de la luna de miel. Tenemos que hablar urgentemente». «No tenemos nada que hablar», le respondí. «Ya hablamos todo el día de tu boda». «Mamá, por favor», me suplicó. «Estoy en problemas serios. Los bancos quieren que pague todo inmediatamente. No tengo ese dinero». «Entonces consíguelo», le dije. «Pídele a tu esposa rica que te ayude. O trabaja más, como hacen todas las personas normales». «Mamá, no puedes estar hablando en serio», me dijo. «No puedes destruir mi vida por un coraje». «No estoy destruyendo tu vida», le respondí. «Estoy dejando que la construyas tú solo, como debiste haber hecho desde hace años». Colgué el teléfono y lo dejé descolgado. No quería seguir escuchando sus súplicas. No quería que me ablandara el corazón con promesas que no iba a cumplir. Había llegado el momento de que Francisco aprendiera lo que costaba ser independiente, de verdad. Y yo había llegado el momento de aprender lo que se sentía vivir sin la carga de hijos ingratos. Por primera vez en muchos años me sentí libre. Esa mañana me desperté diferente. No era que hubiera olvidado el dolor, sino que había decidido hacer algo con él. Por primera vez en mi vida no iba a llorar, no iba a rogar, no iba a esperar que mis hijos cambiaran. Iba a cambiar yo. Me levanté a las 5 como siempre, pero en lugar de prepararme para ir a trabajar, me puse a planear. Si Francisco y Esperanza querían tratarme como una extraña, entonces iba a actuar como tal. Lo primero que hice fue llamar al licenciado Eduardo Martínez, el abogado que me había ayudado con los papeles de Francisco. «Licenciado», le dije, «necesito que me ayude con algo más». Le expliqué que quería revisar todos los documentos donde yo aparecía como responsable de las deudas de mis hijos. No solo de Francisco, también de Esperanza, porque durante años había firmado papeles para ayudarlos y ahora me daba cuenta de que había sido muy tonta. «Doña Dolores», me dijo el licenciado Eduardo, «¿está segura de lo que quiere hacer? Estos cambios pueden tener consecuencias muy serias para sus hijos». «Estoy segura», le respondí. «Ellos ya me dejaron muy claro que no me necesitan como madre. Ahora tampoco me van a necesitar como aval». El licenciado me citó para el miércoles en su oficina. Me dijo que trajera todos los papeles que tuviera guardados.
Después llamé al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Era poquito dinero, como 30,000 pesos que había juntado durante años, pero era mío. Le pregunté a la señorita si podía bloquear mi cuenta para que nadie más tuviera acceso. ¿Alguien más tiene acceso a su cuenta, señora?, me preguntó. Mi hijo Francisco, le dije. Pero ya no quiero que pueda sacar dinero. Me explicó que tenía que ir al banco con una identificación para hacer el cambio. También decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: buscar información sobre mis derechos. Fui a la biblioteca pública y le pedí ayuda a la muchacha, que atiende ahí. Señora, me preguntó, ¿qué tipo de información necesita? Quiero saber qué derechos tengo como madre, le dije. ¿Y qué obligaciones tienen los hijos con las madres mayores? La bibliotecaria, que se llamaba Patricia, me ayudó a buscar información en Internet. Encontramos que en México existe una ley que dice que los hijos tienen obligación de cuidar a sus padres mayores, que es un delito abandonar a los papás cuando ya están grandes. ¿Usted está teniendo problemas con sus hijos?, me preguntó Patricia con mucha gentileza. Digamos que estoy aprendiendo a defenderme, le respondí. Patricia me enseñó cómo usar la computadora para buscar más información. Era la primera vez en mi vida que usaba Internet. Me sentía muy torpe con el ratón y el teclado, pero poco a poco le fui agarrando el modo. Encontré información sobre asociaciones que ayudan a personas mayores, sobre programas del gobierno, sobre cómo hacer denuncias por maltrato familiar. No es que fuera a denunciar a mis hijos, pero quería saber que tenía opciones. Durante toda mi vida había sentido que dependía completamente de ellos, que sin ellos no era nadie. Pero ahora estaba aprendiendo que había leyes que me protegían, que había organizaciones que me podían ayudar, que no estaba tan sola como pensaba. El martes fui al banco a arreglar lo de mi cuenta. El gerente, un señor joven llamado Roberto, me atendió muy amable. Doña Dolores, me dijo después de revisar mis papeles, veo que su hijo ha estado sacando dinero de su cuenta regularmente. ¿Quiere que cancelemos esa autorización? Sí, le dije. Y también quiero saber cuánto dinero ha sacado en total. Roberto imprimió un estado de cuenta de los últimos 2 años. Francisco había sacado 45,000 pesos de mi cuenta. Dinero que yo había ahorrado centavo por centavo, trabajando de sol a sol. Dinero que él tomaba sin preguntarme, como si fuera suyo. ¿Quiere que le demos este reporte impreso?, me preguntó Roberto. Sí, le dije, para que tenga claro cuánto me debe. Ese mismo día fui a la casa donde trabajo los martes, con la señora Guadalupe Pérez. Ella es una mujer muy buena, mayor que yo, que siempre me ha tratado con respeto. Cuando llegué se dio cuenta de que yo andaba diferente. Dolores, me dijo, se ve usted preocupada. ¿Le pasa algo? Al principio no le quería contar nada, pero ella insistió con tanta gentileza que al final le platiqué todo. Doña Guadalupe se enojó mucho cuando le conté lo de la boda. ¡Qué barbaridad!, me dijo, después de todo lo que usted ha hecho por ellos. Me contó que ella también había tenido problemas con sus hijos cuando eran jóvenes. A veces los hijos se olvidan de dónde vienen, me explicó, pero hay que recordárselos. ¿Cómo le hizo usted para que sus hijos la respetaran?, le pregunté. Dejé de darles todo tan fácil, me respondió. Les dije que si querían ser independientes, que fueran independientes de verdad, sin mi dinero, sin mi casa, sin mis favores. Al principio se enojaron mucho, pero después entendieron que tenían que valorar a su madre. Doña Guadalupe me sugirió algo que no se me había ocurrido. Dolores, me dijo, ¿por qué no se va unos días fuera de la ciudad? Deje que sus hijos la busquen y no la encuentren. A veces hay que desaparecer un poquito para que la gente se dé cuenta de lo que vale uno. La idea me gustó. Tenía una prima en Puebla que siempre me invitaba a visitarla. El miércoles fui a la cita con el licenciado Eduardo. Llevé una bolsa llena de papeles que había estado guardando durante años. Recibos, contratos, pagarés, todo donde aparecía mi firma respaldando a mis hijos.
El licenciado revisó todo con mucho cuidado. Doña Dolores, me dijo después de una hora, usted ha sido aval de muchas cosas. Aquí hay responsabilidades por más de 300,000 pesos. 300,000 pesos. Era más dinero de lo que yo había ganado en toda mi vida. ¿Qué significa eso, licenciado?, le pregunté. Significa que si sus hijos no pagan, los bancos la pueden demandar a usted. Pueden quitarle su casa, sus muebles, todo lo que tenga. Me explicó que había sido muy arriesgado firmar todos esos papeles, pero que ya estaba hecho. ¿Pero yo puedo cancelar esas responsabilidades?, le pregunté. Algunas sí, me explicó. Otras no, porque ya están firmadas. Pero podemos hacer que para adelante usted ya no sea responsable de nada nuevo. Me dio una lista de bancos y oficinas donde tenía que ir a firmar documentos de cancelación. También me explicó algo muy importante. Doña Dolores, si usted quiere, puede demandar a sus hijos por pensión alimentaria. La ley dice que los hijos tienen que mantener a sus padres cuando ya están grandes. ¿Yo los puedo demandar?, le pregunté sorprendida. Claro que sí. Usted tiene derecho a que la cuiden y la mantengan. No tiene que seguir trabajando a los 67 años para sobrevivir. Esa información me cambió la perspectiva de todo. Durante años había pensado que yo era la que tenía que dar siempre, que era mi obligación cuidar a mis hijos hasta que me muriera. Pero resulta que también ellos tenían obligaciones conmigo, obligaciones legales, no solo morales. El licenciado Eduardo me preparó varios documentos. Uno para cancelar mi responsabilidad en futuras deudas de Francisco y Esperanza. Otro para exigir que me devolvieran el dinero que habían tomado de mi cuenta de banco. Y un tercero, que era una demanda de pensión alimentaria. Este último no lo presente todavía, me aconsejó. Úselo solo si ellos no quieren arreglar las cosas por las buenas. Salí de la oficina del licenciado sintiéndome muy poderosa. Por primera vez en mi vida tenía papeles que me daban la razón. Papeles que demostraban que yo también tenía derechos. Papeles que podían obligar a mis hijos a tratarme bien. Esa tarde fui a mi trabajo en casa de la ingeniera Marta Jiménez. Ella es una mujer muy inteligente, como de 40 años, que siempre me ha tratado bien. Cuando me vio llegar, notó que yo andaba diferente. Dolores, me dijo, hoy se ve usted muy decidida. ¿Pasó algo bueno? Le conté que estaba arreglando algunos problemas familiares. Me da mucho gusto, me dijo la ingeniera Marta. Siempre he pensado que usted es muy inteligente para los problemas que tiene. Sus hijos no saben la suerte que tienen. Me preguntó si había considerado estudiar algo. ¿Estudiar?, le dije sorprendida. ¿A mi edad? ¿Por qué no?, me respondió. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Me contó que había programas del gobierno para que personas mayores estudiaran. La primaria o la secundaria. Usted podría sacar su certificado de secundaria, me sugirió. Eso le daría más opciones de trabajo, trabajos mejor pagados. La idea me emocionó mucho. Siempre había querido estudiar, pero nunca había tenido tiempo ni dinero. El jueves, llamé a mi prima Rosa, la que vive en Puebla. Prima, le dije, ¿sigues invitándome a que te visite? Claro que sí, me dijo muy contenta. ¿Cuándo quieres venir? El próximo fin de semana, le dije. Necesito salir de la ciudad. Unos días. Rosa se emocionó mucho. Me dijo que hacía años que esperaba mi visita. También ese día hice algo que nunca había hecho. Fui a una agencia de viajes. Quería saber cuánto costaba el boleto de autobús a Puebla y cómo se compraba. La muchacha que me atendió, Yolanda, fue muy amable. Es muy fácil, señora, me explicó. El boleto cuesta 250 pesos y hay autobuses cada 2 horas. Me sugirió que comprara el boleto con anticipación para asegurar mi lugar. ¿Va a ir sola?, me preguntó. Sí, le dije, voy a visitar a mi prima. Qué bonito, me dijo. Es muy valiente viajar sola a su edad. Valiente. Esa palabra me gustó. Me hizo sentir fuerte. El viernes decidí hacer algo más atrevido. Fui a buscar a Francisco a su oficina, no para suplicarle o para pedirle perdón, sino para entregarle oficialmente los documentos del licenciado.
Cuando llegué, Carmen, su secretaria, se sorprendió mucho de verme. «Doña Dolores», me dijo, «Francisco no está, salió a una cita con un cliente». «No importa», le dije, «solo vengo a dejarle esto». Le di un sobre con los documentos. «Dígale que son papeles muy importantes del licenciado Eduardo Martínez. Que los lea con cuidado porque tienen que ver con las responsabilidades que yo tenía con él». Carmen se veía muy curiosa, pero no me preguntó nada. También dejé otro sobre. «Este es para que sepa cuánto dinero ha sacado de mi cuenta de banco», le expliqué a Carmen. «Son 45,000 pesos en 2 años. Dígale que espero que me los devuelva». Carmen abrió muy grandes los ojos. «¿Don Francisco ha estado sacando dinero de su cuenta?», me preguntó. «Sí», le dije, «pero ya no va a poder, ya cancelé su acceso». Cuando salí de la oficina me sentía muy satisfecha. Por fin Francisco iba a entender que su época de sacar ventaja de su madre había terminado. Por fin iba a tener que enfrentar las consecuencias de tratarme mal. Esa tarde sonó mi teléfono. Era Esperanza, muy alterada. «Mamá», me dijo, «Francisco me contó que fuiste a su oficina a dejarle unos papeles». «¿Qué le diste?» «Nada importante», le dije con calma. «Solo unos documentos que tenía que conocer». «Mamá, Francisco está muy preocupado. Dice que le cancelaste el acceso a tu cuenta de banco». «Así es», le confirmé. «Mi dinero es mío. Si él necesita dinero, que trabaje para ganárselo». «Pero mamá», me suplicó Esperanza, «Francisco está pasando por momentos muy difíciles. Los bancos lo están presionando mucho». «Que se las arregle», le dije, «así como yo me las arreglé toda la vida para mantenerlos». Esperanza se enojó. «¿Por qué estás siendo tan cruel? No te reconozco». «No soy cruel», le respondí. «Soy justa. Durante 40 años fui la madre que daba todo y no pedía nada. Ahora voy a ser la madre que exige respeto». «Esto no se va a quedar así», me amenazó. «Vamos a hablar con un abogado». «Perfecto», le dije. «Yo también tengo abogado, y también tengo documentos que comprueban todo lo que he hecho por ustedes». Colgué el teléfono sintiéndome muy tranquila. Que buscaran abogado, que hicieran lo que quisieran. Yo ya no tenía miedo. El sábado en la mañana empaqué una maleta pequeña para mi viaje a Puebla. Hacía años que no salía de la ciudad. Me sentía nerviosa, pero también emocionada. Rita, mi vecina, vino a despedirme. «Dolores», me dijo, «me da mucho gusto verte así de decidida. Te hacía falta salir de aquí». Le di las llaves de mi casa para que la cuidara. «Si vienen mis hijos a buscarme», le dije a Rita, «diles que no estoy y que no sabes cuándo regreso». «¿De verdad quieres que les diga eso?», me preguntó. «Sí», le respondí. «Quiero que sepan lo que se siente que su mamá desaparezca. A ver si así me valoran». En el camino a la central de autobuses, me acordé de todas las veces que había viajado por trabajo, pero siempre apurada, siempre preocupada por dejar a mis hijos solos. Esta vez era diferente. Esta vez viajaba por mí, para mí, sin prisa, sin preocupaciones, sin tener que rendirle cuentas a nadie. En la central compré mi boleto y me senté a esperar. Había mucha gente, familias viajando juntas, parejas jóvenes, estudiantes. Me dio un poquito de tristeza ver a las familias felices, pero también me dio fuerza, porque me recordó que la familia no es solo la que te toca por sangre, sino la que te trata con amor. Cuando subí al autobús, me senté junto a la ventana. Una señora como de mi edad se sentó junto a mí. «¿Va a Puebla?», me preguntó. «Sí», le dije, «voy a visitar a mi prima». «Qué bonito», me dijo. «Yo voy a ver a mis nietos. Hace 3 meses que no los veo». Empezamos a platicar y me contó que sus hijos vivían lejos pero que siempre la invitaban, que siempre la trataban bien. Durante el viaje pensé mucho. Pensé en lo diferente que se sentía viajar sin la carga de estar preocupada por Francisco y Esperanza. Sin tener que estar pendiente de si necesitaban algo, de si estaban bien, de si tenían dinero. Por primera vez en años me sentía libre de verdad.
También pensé en lo que iba a hacer cuando regresara. Ya tenía un plan. Iba a buscar información sobre esos programas de estudio que me había comentado la ingeniera Marta. Iba a aprender a usar mejor la computadora. Iba a buscar trabajos mejor pagados. Iba a construir una vida nueva, una vida donde yo fuera importante. Cuando llegué a Puebla, mi prima Rosa me estaba esperando en la central. «Dolores», me gritó cuando me vio. Me abrazó muy fuerte. «¿No? ¿Sabes qué feliz me hace que hayas venido?» Rosa vive en una casa pequeña pero muy bonita, con un jardín lleno de flores. «Es tu casa», me dijo. «Quédate todo el tiempo que quieras». Esa noche, cenando con Rosa y su esposo Manuel, les conté todo lo que había pasado con mis hijos. Rosa se enojó mucho. «¡Qué ingratos!», me dijo. «Después de todo lo que hiciste por ellos». Manuel, que es un hombre muy sabio, me dijo algo que me quedó grabado. «Dolores, a veces los hijos necesitan perder a su madre para valorarla. Hiciste bien en alejarte». Durante los 3 días que estuve en Puebla, no llamé a mis hijos ni una sola vez. No pregunté si estaban bien. No me preocupé. Por si tenían dinero, no pensé en si me necesitaban. Por primera vez en 40 años, me dediqué completamente a mí misma. Conocí la ciudad, fui a museos, comí en restaurantes, platiqué con gente nueva. Rosa me llevó a conocer el centro histórico de Puebla. «Mira nada más qué belleza», me decía señalando las iglesias y los edificios antiguos. «Deberías venir más seguido». Tenía razón. Era hermoso. Y yo había estado tan concentrada en mi vida de sufrimiento que nunca me había dado tiempo de conocer cosas bonitas. El domingo por la noche, antes de regresar, Rosa me dijo algo muy importante. «Prima, te veo muy cambiada. Se ve que tomar esas decisiones te hizo bien». «Sí», le dije. «Por fin me siento como una persona completa, no solo como la madre de alguien». En el autobús de regreso me sentía fortalecida. Ya no era la misma mujer que había salido de la ciudad 3 días antes. Era una mujer que había demostrado que podía vivir sin depender emocionalmente de sus hijos. Una mujer que había descubierto que tenía derecho a ser feliz. Cuando llegué a mi casa el lunes por la noche, Rita me estaba esperando. «Dolores», me dijo muy emocionada, «no te imaginas lo que pasó mientras no estabas». Me contó que Francisco había venido a buscarme todos los días, que se veía muy desesperado, que había preguntado si yo estaba enferma, si me había pasado algo. «También vino Esperanza», me contó Rita. Estaba muy preocupada. Me preguntó si habías dicho algo de irte para siempre. Me dijo que los dos habían venido juntos el domingo, que se habían quedado 1 hora esperando a ver si yo llegaba. Se veían muy angustiados, me explicó Rita. Esa información me dio mucha satisfacción. Por fin mis hijos habían sentido lo que era que su madre no estuviera disponible siempre. Por fin habían entendido que yo también podía desaparecer de sus vidas. Pero no iba a correr a buscarlos, iba a esperar a que ellos vinieran a mí. Y cuando vinieran, tenía que ser con respeto. Esa noche me acosté tranquila, sabiendo que había dado el primer paso hacia una vida nueva. Una vida donde Dolores Ramírez no era solo la madre de Francisco y Esperanza, sino una mujer completa, con derechos, con dignidad, con planes propios. Una mujer que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café tranquilamente, sonó el timbre de mi casa. Miré por la ventana y vi el coche de Francisco estacionado afuera. No era solo él, también estaba Esperanza. Los dos parados en mi puerta esperando. Por primera vez en años, mis hijos habían venido a buscarme a mí. No era yo la que tenía que ir corriendo detrás de ellos. Me tomé mi tiempo para abrir la puerta. Me peiné bien, me puse mi bata bonita, respiré profundo. Cuando abrí, Francisco se veía terrible. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido en días. Esperanza también se veía preocupada, pero más que nada, se veía molesta. «Mamá», me dijo Francisco con voz quebrada, «¿dónde estabas? Te estuvimos buscando toda la semana.
¿Así? Les dije con mucha calma. ¿Y para qué me buscaban? Mamá, por favor, me suplicó Francisco. Necesitamos hablar. Hay muchas cosas que arreglar. Está bien, les dije. Pasen. Pero les aviso que ahora las cosas se van a hacer, como yo diga. Entraron a la sala y se sentaron en el sofá. Francisco traía un folder lleno de papeles. Esperanza cargaba su bolsa del hospital, como si hubiera venido directamente del trabajo. Mamá, empezó Francisco, leí los documentos que me mandaste con Carmen. No puedes cancelar todos los avales así nada más. Mi negocio depende de eso. Tu negocio, le dije sentándome frente a ellos, dependía de una empleada doméstica que trabajaba día y noche para mantenerte. Ahora va a depender de ti y de tu esposa, Rica. Francisco se puso pálido. Mamá, Guadalupe y yo hemos estado hablando. Ella está dispuesta a pedirte perdón por lo de la boda. ¿Está dispuesta?, le pregunté. ¿Dónde está? ¿Por qué no vino ella misma a pedirme perdón? Francisco se puso nervioso. Es que, bueno, ella está muy apenada. No sabe cómo enfrentarte después de lo que pasó. Entiendo, le dije. Solo se disculpa cuando le conviene, cuando necesita algo de mí. Esperanza intervino. Mamá, no seas tan dura. Guadalupe es joven. A veces no piensa bien las cosas. Guadalupe tiene 38 años, le respondí. Ya no es una niña, y si no sabe tratar a la gente mayor con respeto a esa edad, no lo va a aprender nunca. Francisco sacó unos papeles de su folder. Mamá, mira esto, son las cartas que me mandaron los bancos. Si no tengo un aval, van a cancelar todos mis créditos. Voy a perder mi oficina, mi carro, todo. Me enseñó las cartas como si esperara que me diera lástima, pero yo ya no era la misma mujer de antes. Francisco, le dije mirándolo directo a los ojos, ¿te acuerdas cuando tenías 15 años y se descompuso la lavadora? Él me miró confundido. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Tiene que ver mucho, le expliqué. Esa vez me dijiste que no te importaba si yo tenía que lavar la ropa a mano, que lo importante era que tú tuvieras ropa limpia para la escuela. Francisco se acordó. Su cara cambió. Mamá, yo era un adolescente tonto. Exacto, le dije. Eras un adolescente tonto que solo pensaba en sí mismo. Pero ahora eres un hombre de 42 años que sigue pensando igual. Que solo te importa tener lo que necesitas, sin importar lo que le cueste a tu madre. Esperanza trató de defender a su hermano. Mamá, eso es diferente. Francisco ha trabajado mucho para construir su negocio. ¿Con qué dinero?, le pregunté. ¿Con su dinero o con el mío? Saqué los papeles que había traído el licenciado Eduardo. Aquí está la cuenta completa. 300,000 pesos que he gastado en ustedes dos durante 15 años. Los dos se quedaron callados viendo los papeles. Era la primera vez que veían todo junto, todo sumado. 300,000 pesos, repetí, que saqué trabajando de empleada doméstica. Dinero que podría haber usado para estudiar, para viajar, para vivir mejor, pero lo gasté en ustedes porque creí que me iban a valorar. Francisco empezó a llorar. Mamá, yo sí te valoro. Lo que pasa es que... ¿Que qué?, le pregunté. ¿Que te da pena que tu madre sea empleada doméstica? ¿Que prefieres que tus amigos ricos no sepan de dónde salió tu dinero? Él no me contestó, pero su silencio fue suficiente respuesta. Mamá, dijo Esperanza, entendemos que te lastimamos, pero cancelar todos los avales fue muy extremo. Podrías haber hablado con nosotros primero. ¿Cómo hablé contigo el día que me dijiste que era mejor que no fuera a la boda de mi propio hijo?, le respondí. ¿Cómo hablé contigo cuando me explicaste que había diferencias de clase entre nosotras? Esperanza se puso roja. Yo nunca dije eso. Sí lo dijiste, le recordé. Me dijiste que había protocolos sociales que no podíamos ignorar, que la gente como yo no podía mezclarse con la gente como ustedes. Ella quiso contradecirme, pero las palabras se le atoraron en la garganta porque sabía que era verdad.
Francisco se secó las lágrimas y trató de cambiar de tema. Mamá, déjame explicarte la situación del banco. Si no firmas como aval otra vez, voy a tener que vender la oficina. Y si vendo la oficina, no voy a poder trabajar. Y si no puedo trabajar, no voy a poder mantener a Guadalupe ni pagar la casa. ¿Y? Le pregunté. ¿Cuál es el problema? Él me miró sorprendido. ¿Cómo que cuál es el problema? Voy a quedar en la calle. No vas a quedar en la calle, le dije con calma. Vas a vivir como vive la gente normal. Vas a buscar un trabajo como empleado. Vas a rentar una casa pequeña. Vas a usar transporte público, como viví yo toda mi vida para mantenerlos. Pero, mamá, me suplicó, yo estudié una carrera universitaria. No puedo trabajar de empleado. ¿Por qué no? Le pregunté. ¿Por qué te da pena? ¿Por qué crees que eres mejor que la gente que trabaja de empleado? Francisco se quedó callado otra vez. Su silencio me confirmó que efectivamente se creía mejor que los demás. Esperanza intentó otra táctica. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Dinos qué necesitas para que nos perdones. No necesito que me perdonen, les dije. Necesito que me respeten. Y el respeto no se puede fingir ni se puede comprar. O lo sienten de verdad o no lo sienten. Sí te respetamos, dijo Francisco. Siempre te hemos respetado. ¿De verdad? Le pregunté. ¿Me respetabas cuando le dijiste a Guadalupe que era mejor que yo no fuera a tu boda? ¿Me respetabas cuando sacabas dinero de mi cuenta sin preguntarme? ¿Me respetabas cuando me presentabas con tus amigos como la señora que me ayuda en lugar de como tu madre? Francisco se puso muy pálido. ¿Cómo sabes eso? Porque Jesús me lo contó, le expliqué. Me contó que en la oficina nunca me presentas como tu madre, que siempre dices que soy una señora que te ayuda con algunas cosas, porque te da pena decir que tu madre es empleada doméstica. Jesús había venido a visitarme el día anterior. Había sabido por Rita que yo había desaparecido y se preocupó. Doña Dolores, me había dicho, no sé qué problemas tenga con Francisco, pero quiero que sepa que siempre la he admirado mucho. Ojalá mi madre hubiera hecho por mí la mitad de lo que usted hizo por él. Cuando le conté a Jesús lo de la boda, se enojó muchísimo. Eso está muy mal, me dijo. Francisco no tiene derecho a tratarla así. Y entonces me contó algo que me dolió mucho. Doña Dolores, Francisco nunca me ha dicho que usted es su madre. Siempre dice que es una señora que lo ayuda. Yo pensé que era su empleada doméstica. Ahora, viendo la cara de Francisco cuando le dije que sabía la verdad, me di cuenta de qué tan profunda era su vergüenza de mí. No solo me había echado de su boda, sino que llevaba años negando que era su madre. Francisco, le dije con voz muy tranquila, yo te perdono que te avergüences de mí. Entiendo que una empleada doméstica no es la madre que hubieras querido tener, pero no voy a permitir que sigas abusando de mí económicamente mientras finges que no existo socialmente. Él empezó a llorar otra vez. Mamá, no es que me avergüence de ti, es que es complicado. En mi trabajo hay mucha competencia. Si la gente sabe que vengo de una familia humilde, pueden pensar que no soy lo suficientemente bueno. ¿Y qué tiene de malo venir de una familia humilde?, le pregunté. ¿Qué tiene de malo tener una madre trabajadora? Nada, murmuró. Pero la gente a veces juzga. La gente siempre juzga, le dije. Pero tú puedes elegir si te importa más la opinión de extraños que el amor de tu madre. Yo ya elegí. Elegí mi dignidad sobre su comodidad. Esperanza trató de mediar. Mamá, entendemos lo que nos estás diciendo y estamos dispuestos a cambiar, pero necesitamos tiempo. ¿Tiempo para qué?, le pregunté. ¿Para aprender a no avergonzarse de mí? ¿Para aprender a tratarme como persona? Esas cosas no se aprenden, Esperanza. O las sientes o no las sientes. Es que no es tan fácil, insistió Esperanza. Nuestros trabajos, nuestros amigos, nuestra vida social, todo está conectado. No podemos cambiar todo de la noche a la mañana. No les estoy pidiendo que cambien su vida social, les expliqué.
Les estoy pidiendo que dejen de esconderme como si fuera un secreto vergonzoso. Francisco se limpió las lágrimas y me miró con determinación. Está bien, mamá. Tienes razón. He sido un cobarde. He sido un mal hijo. Se paró del sofá y se arrodilló frente a mí. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que nunca más me voy a avergonzar de ti. No te arrodilles, le dije. Levántate. Las promesas se cumplen de pie, no de rodillas. Él se levantó, pero seguía llorando. ¿Qué necesito hacer para que me perdones?, me preguntó. Para empezar, le dije, devuélveme los 45,000 pesos que sacaste de mi cuenta. Francisco sacó su chequera inmediatamente. Te hago el cheque ahorita mismo. Escribió el cheque y me lo dio. ¿Algo más?, me preguntó. Sí, le dije. Quiero que Guadalupe venga aquí, a mi casa, a pedirme perdón personalmente. Y quiero que me presente a todos tus amigos y colegas como tu madre, no como la señora que te ayuda. Eso está hecho, me prometió Francisco. ¿Y después me vas a ayudar con los avales? Eso lo vamos a ver, le dije. Depende de si realmente cumples lo que me estás prometiendo o si solo son palabras para salir del problema. Esperanza. También se paró del sofá. Mamá, yo también quiero pedirte perdón. Tienes razón, me he comportado muy mal contigo. Se acercó a mí y me abrazó. No quiero que pienses que me avergüenzo de ti. Estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho por nosotros. Si estás orgullosa, le dije, demuéstralo. La próxima. ¿Ves que alguien te pregunte quién soy? Di con orgullo que soy tu madre empleada doméstica. Di que soy la mujer que trabajó día y noche para que tú pudieras ser doctora. Lo voy a hacer, me prometió Esperanza. Te prometo que lo voy a hacer. Y otra cosa, les dije a los dos. De ahora en adelante, si necesitan dinero mío, me lo van a pedir prestado. Van a firmar un pagaré y me lo van a devolver con intereses. Se acabó eso de tomar mi dinero como si fuera suyo. Los dos asintieron. Está bien, mamá, dijeron a la mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar con mi oficina?, preguntó Francisco. Eso depende de ti, le respondí. Demuéstrame durante un mes que realmente has cambiado, que ya no te avergüenzas de mí, y después hablamos de los avales. Francisco se veía desesperado. Pero mamá, un mes es mucho tiempo. Los bancos no van a esperar. Entonces busca otra solución, le dije. Pídele a Guadalupe que firme como aval, o véndele algo a su familia, o consigue un socio inversionista. Usa tu creatividad. Es que no es tan fácil, se quejó Francisco. Claro que no es fácil, le respondí. ¿Crees que fue fácil para mí trabajar 15 años extra para mantener tu estilo de vida? ¿Crees que fue fácil quedarme sin ahorros para mi vejez porque todo se lo daba a ustedes? Esperanza intervino otra vez. Mamá, Francisco no puede perder todo de la noche a la mañana. Sería muy cruel. ¿Cruel?, le pregunté. ¿Cómo fue cruel echarme de la boda de mi propio hijo? ¿Cómo fue cruel tratarme como si fuera un estorbo vergonzoso? Ya entendimos el punto, dijo Esperanza con un poco de impaciencia. Ya sabemos que nos portamos mal, pero castigarnos tan severamente no va a solucionar nada. No los estoy castigando, les expliqué. Los estoy educando. Durante 40 años les enseñé que podían tratarme mal sin consecuencias. Ahora les estoy enseñando que las acciones tienen resultados. Francisco se sentó otra vez, con la cabeza entre las manos. No sé qué voy a hacer si pierdo mi oficina. Lo mismo que hace cualquier persona que pierde su trabajo, le dije. Busca otro, empieza de nuevo, aprende a vivir con menos. Pero yo ya no tengo edad para empezar de nuevo, se lamentó. Yo tengo 67 años, le recordé, y estoy empezando de nuevo. Estoy aprendiendo a usar computadora, estoy pensando en estudiar la secundaria, estoy planeando viajar. Más, si yo puedo empezar de nuevo a mi edad, tú puedes hacerlo a los 42. En ese momento sonó mi teléfono. Era el licenciado Eduardo. Doña Dolores, me dijo, ¿ya habló con sus hijos sobre los documentos?
Sí, licenciado, le respondí. Están aquí conmigo ahorita. Perfecto, me dijo. Dígales que tengo listos los nuevos contratos de préstamo. Si quieren que usted firme como aval, van a tener que aceptar las nuevas condiciones. Le pregunté cuáles eran esas condiciones. Primero, me explicó, cualquier préstamo que usted avale debe ser por un plazo máximo de 2 años. Segundo, ellos deben pagarle a usted el 3% mensual, por el riesgo que está tomando. Tercero, si no pagan a tiempo, usted puede demandarlos inmediatamente. Francisco escuchó la conversación y se puso pálido. ¿3% mensual?, murmuró. Eso es mucho dinero. Es lo que cobran las instituciones financieras por prestar dinero, le expliqué. Si quieres que tu madre sea tu banco, vas a tener que pagar las tarifas bancarias. Esperanza también se veía sorprendida. Mamá, ¿de verdad nos vas a cobrar intereses? ¿Por qué no?, le pregunté. Los bancos me cobran intereses cuando yo pido prestado. ¿Por qué ustedes van a tener derecho a mi dinero gratis? Porque somos tu familia, respondió Esperanza. Exacto, le dije. Y por eso me duele más que abusen de mí. Francisco pensó, por un momento. Está bien, dijo finalmente. Acepto las condiciones, pero necesito que firmes como aval esta misma semana. Primero cumple lo que me prometiste, le dije. Trae a Guadalupe a pedirme perdón. Preséntame como tu madre a tus colegas. Demuestra que realmente has cambiado. ¿Y si hago todo eso esta semana?, me preguntó. Entonces, el viernes platicamos, le respondí. Pero si siento que solo lo estás haciendo por conveniencia, se acaba la conversación para siempre. Francisco asintió. Entendido. Lo voy a hacer de corazón, no por conveniencia. Esperanza también quiso comprometerse a algo. Mamá, ¿qué puedo hacer yo para recuperar tu confianza? Para empezar, le dije, deja de tratarme como si fuera una carga. Cuando vengas a visitarme, que sea porque quieres estar conmigo, no porque sientes obligación. Pero yo sí quiero estar contigo, me aseguró Esperanza. Entonces demuéstralo, le dije. Quédate a cenar conmigo hoy, sin prisa, sin estar viendo el reloj, sin estar pensando en otras cosas que tienes que hacer. Esperanza miró su reloj reflexivamente y luego se sonrió. Tienes razón, siempre estoy con prisa. Me quedo a cenar. Francisco también se ofreció a quedarse, pero le dije que no. Tú tienes trabajo que hacer, le expliqué. Tienes que ir a hablar con Guadalupe. Tienes que planear cómo vas a presentarme con tus amigos. Tienes que demostrar que tus promesas valen algo. Después de que Francisco se fue, Esperanza y yo nos quedamos platicando en la sala. Mamá, me dijo, ¿de verdad puedes perdonarnos después de todo lo que te hicimos? Los puedo perdonar, le respondí, pero no puedo olvidar. Y no voy a permitir que vuelva a pasar. Entiendo, me dijo Esperanza, y me parece justo. Se quedó callada por un momento y después agregó. Creo que necesitábamos este susto para darnos cuenta de lo que realmente vales. No fue un susto, le aclaré. Fue una decisión y fue permanente. Las cosas entre nosotros nunca van a volver a ser como antes. ¿Eso es malo?, me preguntó. No, le respondí. Es mejor, porque antes ustedes me tenían por garantizada. Ahora saben que me pueden perder si no me cuidan. Esperanza asintió. Tienes razón. Te habíamos tomado por garantizada. Eso fue muy injusto. Esa noche, mientras cenábamos juntas, Esperanza me preguntó sobre mi viaje a Puebla. Le conté que había sido maravilloso, que me había sentido libre por primera vez en años. Me da mucho gusto, me dijo. Te merecías ese descanso. También le platiqué sobre mis planes de estudiar y viajar más. Mamá, me dijo Esperanza, me gustaría acompañarte en algunos de esos viajes. Si tú quieres, claro. Me gustaría mucho, le respondí. Pero que sea porque quieres estar conmigo, no porque sientes pena de mí. Quiero estar contigo, me aseguró. Quiero conocer a la mujer fuerte que eres, no solo a la madre sufrida que siempre habías sido.
Cuando Esperanza se fue esa noche, me sentí esperanzada por primera vez en mucho tiempo. No porque creyera que todo iba a ser perfecto, sino porque sabía que ahora tenía el control. Que mis hijos ya sabían que yo también tenía límites. Que también podía decir que no, que también podía alejarme si me trataban mal. Me acosté pensando que tal vez, solo tal vez, esta crisis había sido lo mejor que nos podía haber pasado. Porque había obligado a todos a ser honestos, a reconocer los problemas que habíamos estado ignorando durante años. Y tal vez, con esa honestidad, podríamos construir una relación nueva. Una relación basada en el respeto mutuo.